Soy Sofía, de 32 años, y una tarde tranquila puso mi mundo entero patas arriba. Acababa de terminar lo que parecía una llamada rutinaria con mis padres cuando me di cuenta de que no habían colgado. Sus voces crepitaban a través de mi teléfono, nítidas y sin filtros, mientras hablaban con mi hermana. El tono de mi padre era frío, casi mecánico. Vivir con ella es horrible. Pero solo nos quedamos por su dinero. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, la risa de mi hermana cortó el aire, cruel y burlona, como si hubiera sabido esta verdad todo el tiempo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolió la mano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. La habitación daba vueltas y se me revolvió el estómago, pero no lloré ni grité. Simplemente me quedé sentada allí, paralizada, mientras cada palabra se grababa en mí. Pensaron que me había ido, que no me enteraba de nada, cuando en realidad estaba escuchando su traición en tiempo real. Cada segundo se alargó hasta convertirse en una eternidad. Mis padres, las personas en las que más confiaba en este mundo, no me veían como una hija, sino como una cuenta bancaria. La risa de mi hermana resonaba en mi cabeza, cada nota burlándose de mí, cada sonido confirmando lo poco que realmente les importaba. Me quedé sentada en mi sofá mucho después de que terminara la llamada, mirando la pantalla oscura de mi teléfono, reviviendo el momento una y otra vez. ¿Siempre había sido así? ¿Cada palabra amable había estado cargada de cálculo? No tenía las respuestas. Lo único que sabía era que nada podría borrar lo que acababa de escuchar. Esas palabras habían trazado una línea que nunca podría volver a cruzar. Lo cambiaron todo. Antes de continuar, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han descubierto algo sobre su familia que destrozó la forma en que los veían? Compartan su historia en los comentarios. Quiero saber cómo lidiaron con el peso de la traición y qué les enseñó sobre la confianza. A la mañana siguiente, serví café como si nada hubiera cambiado. La cocina olía a tostadas y tocino, como siempre, pero cada movimiento se sentía como actuar en una obra que no había ensayado. Puse los platos en la mesa, volteé panqueques y limpié las encimeras, con las manos firmes a pesar de la tormenta en mi cabeza. Tenía que mantener la compostura, tenía que observarlos sin delatarme. Mi papá entró arrastrando los pies, agarrando una taza sin mirarme. Sus ojos se desviaron hacia el periódico, evitando los míos como si supiera que había oído algo que no debía. «Buenos días», murmuró, apenas audible, antes de hundir la cara en la sección de deportes. Asentí, forzando una sonrisa, y lo observé sorber su café demasiado rápido, como si tuviera prisa por estar en cualquier otro lugar. Mi mamá la siguió, con su voz alegre y falsa, hablando del coche nuevo de un vecino. «No es elegante», dijo, riendo demasiado fuerte, mientras sus manos jugueteaban con una servilleta. Estuve de acuerdo, con voz tranquila, pero se me revolvió el estómago. Se estaba esforzando demasiado, sobreactuando para compensar algo. Luego mi hermana, Daniela, entró encorvada, pegada a su teléfono, apenas gruñendo un saludo. Sus pulgares volaban por la pantalla, probablemente navegando por las redes sociales o enviando mensajes a alguien sobre su fallida línea de ropa. Ni siquiera echó un vistazo al desayuno que había preparado. Seguí moviéndome, recogiendo los platos, pero mis ojos estaban atentos, captando cada detalle. La inquietud de papá, la alegría forzada de mamá, la indiferencia de Daniela. Se sentían como extraños con rostros familiares. Siempre había pensado que éramos unidos, una familia que lo compartía todo. Hace 3 años, compré esta casa grande en Querétaro, para que pudiéramos vivir todos juntos. Después de que mi abuelo falleció, heredé lo suficiente para cubrir la hipoteca y sus facturas, la compra, los servicios públicos, incluso los caprichos de compras de mamá. Se mudaron, agradecidos, o eso pensaba yo. Papá se había jubilado anticipadamente. Mamá también. Y Daniela, unos años mayor, se había apoyado en mí desde que su negocio se hundió. Había pagado por todo, sin hacer preguntas, creyendo que eso era lo que hacían las familias. Pero ahora, cada recuerdo se sentía contaminado. ¿Siempre me habían visto como una cuenta bancaria? Recordé el mes pasado cuando papá preguntó por mis ahorros, con un tono casual pero inquisitivo, o cuando mamá me presionó para invitarlos a una cena elegante, con su sonrisa demasiado amplia. Daniela nunca se ofreció a contribuir,
siempre alegando que estaba entre trabajos. Lo había ignorado, pensando que simplemente estaban pasando por dificultades. Ahora sus acciones parecían diferentes, calculadas. Mientras fregaba una sartén, saqué mi teléfono y abrí una aplicación de notas. Escribí, y papá evita el contacto visual. Mamá está demasiado alegre. A Daniela no le importa. Añadí más, papá preguntó por mis inversiones. El repentino interés de mamá en mis bonificaciones del trabajo. El interminable desplazamiento de Daniela por el teléfono. Cada detalle se sentía como una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen que no estaba preparada para ver. No sabía qué estaban ocultando, pero lo descubriría. Más tarde ese día, sorprendí a Daniela echando un vistazo a mi portátil, que había dejado abierto en la encimera. Lo cerró rápidamente cuando entré, murmurando algo sobre consultar el tiempo. Se me revolvió el estómago. Algo no estaba bien. Mantuve mi rutina, conduje a mi trabajo de software y programé durante las reuniones, pero mi mente estaba en otro lugar. Recordé la Navidad pasada cuando le regalé a mamá un abrigo nuevo que quería. Me había abrazado, me había llamado su roca, pero ahora esas palabras sonaban vacías. Papá me había dado una palmada en el hombro, orgulloso, dijo, de mi éxito. ¿Era orgullo o avaricia? Daniela apenas me había dado las gracias por el dinero que le di para gastos del negocio. Pensé que estaba ayudando, pero quizás solo era su fuente de ingresos. Al anochecer, me senté en mi habitación, con el teléfono en la mano, revisando mis notas. Añadí otra, Daniela revisó mi portátil hoy. Todavía no los confronté. Necesitaba más que sospechas. Observaría, esperaría e investigaría más a fondo. Pensaban que no me daba cuenta de nada, pero ahora estaba bien despierta. Esta casa, mi casa, ya no era un hogar. Era un escenario, y ya no iba a seguirles el juego. Para el miércoles, empecé a notar cosas que antes había ignorado. La forma en que papá volvía una y otra vez al tema de mis finanzas, con sus preguntas agudas e inquisitivas, se sentía diferente ahora. En el desayuno, se inclinó sobre la mesa, con la taza de café en la mano, y preguntó, ¿cómo va esa cuenta de inversión, Sofía? Su tono era casual, pero sus ojos se desviaron demasiado rápido, como si estuviera tanteando el terreno. Me encogí de hombros, dije que estaba bien y cambié el tema al tiempo. No insistió, pero el ambiente se sentía pesado, como si estuviera esperando a que yo cometiera un error. Lo observé más tarde, cambiando de canal en la televisión de la sala, con los dedos tamborileando nerviosamente. No fue solo una vez. La semana pasada, había preguntado por mis bonificaciones del trabajo, y el mes anterior, quería detalles sobre mis ahorros. Había pensado que solo era un padre preocupado. Ahora, sentía que estaba llevando la cuenta. Mamá no era mejor. Esa tarde llegó a casa con bolsas de compras, bolsos de diseñador, una bufanda de seda, zapatos que costaban más que la cuota mensual de mi coche. Solo un pequeño capricho, dijo, sonriendo radiantemente mientras los desempacaba en la encimera de la cocina. Asentí, pero mi mente iba a 1000 por hora. Esos no eran pequeños, para nada. La había visto derrochar antes, vestidos nuevos, aparatos de cocina elegantes, pero esto era excesivo, incluso para ella. Me sorprendió mirándola y se rió, restándole importancia. Trabajas tan duro, Sofía. Nosotras también merecemos disfrutarlo. Sus palabras dolieron, como si pensara que mi dinero era de ellas para gastarlo. No le recriminé nada, simplemente mantuve mi rostro neutral, pero por dentro, estaba haciendo cuentas. Daniela era la peor. No había trabajado en meses, alegando que su negocio de moda estaba en pausa. La encontré tirada en el sofá, con el teléfono en la mano, navegando por las redes sociales en lugar de buscar trabajo. ¿Alguna novedad con tus diseños?, pregunté, manteniendo un tono de voz ligero. Apenas levantó la vista, murmurando, todavía no. Demasiado ocupada. ¿Ocupada con qué? Publicando selfies y dando me gusta a publicaciones. Recordé cuando me rogó un préstamo para empezar su marca, dinero que le di sin dudarlo. Ahora, su pereza me resultaba evidente, una señal que había pasado por alto durante demasiado tiempo.
Esa noche, empecé a investigar, sacando un fajo de facturas del cajón de mi oficina en casa. Facturas de servicios públicos, extractos de tarjetas de crédito, recibos de restaurantes, todos estaban a mi nombre, pagados desde mi cuenta. No lo había pensado 2 veces antes, solo quería que la familia estuviera cómoda. Pero mientras las revisaba, los números no cuadraban. Una cena de 9.000 pesos en un restaurante de carnes al que nunca había ido. Un cargo de 36.000 pesos por ropa de boutique que no era mía. Una suscripción a un servicio de streaming que no usaba. Mis manos temblaban mientras extendía los papeles sobre mi escritorio, cada uno de ellos un signo de interrogación. ¿Quién estaba gastando esto? Las bolsas de mamá aparecieron en mi mente. Las preguntas de papá. El interminable desplazamiento de Daniela por el teléfono. Anoté los cargos en mi teléfono junto a las notas que había empezado el lunes. La lista crecía, y también el nudo en mi estómago. Me recliné en mi silla, mirando al techo, tratando de encontrarle sentido a todo. ¿Siempre habían sido así? Pensé en las cenas familiares, los cálidos abrazos de mamá, las orgullosas sonrisas de papá cuando conseguí mi trabajo en tecnología. ¿Eran reales o solo parte de la actuación? Daniela solía confiarme sus sueños, sus fracasos. Ahora se sentía como una extraña, alguien que me veía como un medio para un fin. Quería creer que me amaban, no solo a mi cuenta bancaria, pero la evidencia se acumulaba. Todavía no tenía pruebas, no del tipo que pudiera presentar para exigir respuestas, pero las señales eran abrumadoras. Más tarde esa semana, sorprendí a mamá guardando un extracto de tarjeta de crédito en su bolso, con movimientos rápidos, como si no quisiera que la viera. Solo estoy organizando, dijo cuando levanté una ceja. No me lo creí. En la cena, Daniela se quejó de que su teléfono iba demasiado lento, insinuando que necesitaba uno nuevo. Papá intervino, sugiriendo que yo podría ayudar, ya que me estaba yendo tan bien. Sonreí forzadamente, dije que lo pensaría y me retiré a mi habitación. A solas, abrí de nuevo mi aplicación de notas y escribí, mamá ocultó un extracto. Daniela quiere un teléfono nuevo. Papá está presionando otra vez. No estaba lista para enfrentarlos, no sin algo sólido. Ese viernes, me senté sola en mi oficina, reviviendo sus palabras. No las de la llamada, esas las aparté de mi mente, sino las innumerables veces que me habían incitado a abrir la cartera. Miré la pantalla de mi ordenador, el código se volvía borroso a medida que los recuerdos se agudizaban. El verano pasado, mamá había insistido en unas vacaciones familiares en la Sierra Gorda, diciendo que sería bueno para nosotros. Yo pagué la cabaña, las comidas, incluso la gasolina, mientras ella sonreía y lo llamaba unión familiar. Papá me había presionado para cubrir las reparaciones de su coche, alegando que andaban cortos de dinero. Le di miles de pesos, pensando que estaba ayudando. Daniela era la más audaz, siempre pidiendo, solo un poquito, para mantener vivos sus sueños de moda. Financié su sitio web, sus pedidos de telas, su marketing. Nada de eso llegó a buen puerto. Cada recuerdo se sentía como un ladrillo, construyendo un muro entre la familia que creía tener y la verdad. No podía quedarme en esa oficina, rodeada de líneas de código que tenían más sentido que mi vida. Tomé mi chaqueta y conduje a una cafetería del centro donde había quedado con mi amiga, Valeria. Ella ya estaba allí, sorbiendo un café con leche, con su portátil abierto en algún proyecto de diseño gráfico. Me deslicé en el reservado y, antes de poder contenerme, la historia salió a borbotones, la llamada, la traición de mis padres, la risa cruel de Daniela. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par y luego se suavizaron. Sofía, eso es horrible, dijo, tomando mi mano. No te mereces eso. Su voz era firme, me ancló a la realidad. No lo endulzó, solo escuchó y luego se inclinó hacia adelante. Eres inteligente. No dejes que jueguen contigo. Consigue los hechos. Protégete. Asentí, sus palabras atravesando la niebla en mi cabeza. No me presionó para que me sintiera mejor ni fingió que no era grave. Simplemente me dio claridad. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera, como si pudiera respirar de nuevo. Conduciendo a casa, empecé a desmenuzar viejos recuerdos, de esos que había enterrado bajo el peso de la lealtad familiar. De pequeñas,
Mamá y papá siempre habían puesto a Daniela primero. Cuando ella quiso clases de arte, las pagaron, aunque apenas llegábamos a fin de mes. Cuando entré en la universidad, apenas lo celebraron, demasiado ocupados sacando a Daniela de un trabajo de modelo fallido. Me abrí paso en los estudios trabajando, programando hasta altas horas de la noche mientras Daniela salía de fiesta y se apoyaba en ellos. Pensé que había superado eso. Pensé que comprar la casa en Querétaro significaba que ahora éramos iguales. Pero cuanto más recordaba, más claro se volvía. Siempre la habían visto a ella como la estrella y a mí como la red de seguridad. No era el amor lo que impulsaba sus decisiones, era la conveniencia. Entré en el camino de entrada, mi determinación se endurecía. Necesitaba respuestas, no solo sospechas. De vuelta en mi oficina en casa, abrí mi portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Ya había revisado facturas antes, pero esta vez, investigaría más a fondo. Saqué los extractos de los últimos 6 meses, mis dedos volando sobre el teclado, lista para examinar cada transacción, cada transferencia, cada retiro. No estaba segura de lo que encontraría, pero sabía que sería más que recibos vagos. Si me estaban utilizando, habría un rastro. Las preguntas de papá sobre mis inversiones, las bolsas de compras de mamá, las excusas interminables de Daniela, no eran aleatorias. Empecé una nueva nota en mi teléfono, etiquetándola como pruebas. Durante el fin de semana, inicié sesión en mi cuenta bancaria. Mi oficina en casa estaba en silencio, el único sonido era el zumbido de mi portátil mientras abría el panel financiero que había ignorado durante demasiado tiempo. Había estado pagando por todo, la casa, los servicios públicos, las compras de mamá, los sueños de Daniela, pero nunca había mirado de cerca a dónde iba el dinero. Ahora, hice clic en las transacciones, mi corazón hundiéndose con cada línea. Allí estaban, transferencias, docenas de ellas, desde mis ahorros a una cuenta que no reconocía. Miles de pesos enviados en partes a lo largo de meses, etiquetados como honorarios de consultoría o misceláneos. Verifiqué las fechas. Algunas coincidían con las veces que Daniela había propuesto nuevas ideas para su línea de ropa. Otras se alineaban con los caprichos de mamá. Mis padres tenían acceso a mi cuenta secundaria para gastos del hogar, pero esto era diferente. No habían preguntado, no habían mencionado ni una palabra. Seguí desplazándome, mis dedos temblando. Una transferencia de 70.000 pesos el mes pasado, otra de 45.000 pesos hace solo 2 semanas. Abrí los detalles de la cuenta y vi al destinatario, una empresa registrada a nombre de Daniela. El fallido proyecto de moda de mi hermana, el que juraba que estaba casi listo para relanzar, estaba siendo financiado con mi dinero. Me recliné, la verdad me golpeó como una bofetada. No solo estaban gastando, estaban desviando mi herencia para apuntalar su quimera. Me sentí enferma, traicionada, pero necesitaba escucharlo de ellos. El domingo por la mañana, encontré a mamá en la cocina, cortando verduras para el almuerzo. Mantuve la voz firme, casual. Oye, mamá. Estaba mirando algunos extractos bancarios. Vi algunas transferencias grandes. ¿Sabes algo de ellas? Se quedó helada, con el cuchillo suspendido sobre una zanahoria, y luego sonrió demasiado rápido. ¿Ah, esas? Solo unos regalos para Daniela, ya sabes, para ayudarla a recuperarse. Sus ojos no se encontraron con los míos, desviándose hacia la encimera. ¿Regalos? Insistí, acercándome. ¿Miles de pesos sin preguntarme? Se rió, con un matiz nervioso. Sofía, no hagas un drama. Somos familia. Compartimos, ¿verdad? Sus palabras eran ligeras, pero se sintieron como una evasiva, una mentira envuelta en calidez. Asentí, fingiendo dejarlo pasar, pero mi mente iba a 1000. Estaba encubriendo algo, y ya no me lo creía. Todavía no confronté a papá ni a Daniela. Necesitaba estar segura, proteger lo que era mío. Esa tarde, conduje a una sucursal bancaria local en Querétaro. La cajera, una mujer amable con gafas, me guió para abrir una nueva cuenta de ahorros, una a la que solo yo pudiera acceder. Me senté en su oficina firmando formularios, mi teléfono vibrando con un mensaje de texto de Daniela: «Podemos hablar de mi próxima colección». Lo ignoré, concentrándome en el papeleo.
De vuelta en casa, inicié sesión de nuevo y transferí la mitad de mi herencia, una suma de 7 cifras, a la nueva cuenta. Se sintió como recuperar una parte de mí misma. Actualicé las contraseñas de mis otras cuentas, bloqueando el acceso de mis padres a la secundaria. Se darían cuenta pronto, pero yo estaría preparada. El domingo por la noche, me senté en mi escritorio, mirando el saldo de la nueva cuenta. Las transferencias al negocio de Daniela no eran solo un descuido, eran deliberadas, una traición planeada a mis espaldas. La mentira de mamá sobre los regalos lo confirmó. Pensé en todas las veces que había confiado en ellos, les había entregado dinero, creyendo que éramos un equipo. Ahora veía la verdad, me habían utilizado, y Daniela estaba metida en ello. Mi determinación se endureció. No solo estaba protegiendo mi dinero, me estaba protegiendo a mí misma. Abrí mi aplicación de notas y añadí una última entrada: mamá mintió sobre las transferencias. Están robando. No sabía cómo los enfrentaría, pero sabía que lo haría. Pronto. La cena del domingo empezó con normalidad, hasta que hablé. El comedor olía a pollo asado y los platos tintineaban mientras mamá pasaba el puré de patatas. Papá cortaba la carne, con el cuchillo firme, mientras Daniela navegaba por su teléfono, apenas tocando su comida. Me senté frente a ellos, con el tenedor sobre mi plato, el pulso acelerado. Lo había planeado todo el día, ensayando las palabras en mi cabeza. Las pruebas, transferencias, mentiras, extractos ocultos, estaban apiladas en mi mente como una baraja de cartas. No podía comer, no podía fingir más. Dejé mi servilleta, respiré hondo y dije: escuché su llamada la semana pasada. No colgaron. Sé lo que realmente piensan de mí. El silencio cayó sobre la mesa como un martillo. El cuchillo de papá se detuvo a mitad del corte. La sonrisa de mamá se congeló y el teléfono de Daniela cayó a su regazo. ¿De qué estás hablando, Sofía?, preguntó mamá, con la voz aguda y temblorosa. Mantuve mis ojos en los suyos. Dijiste que vivir conmigo es horrible, pero que se quedan por mi dinero. Daniela se rió, como si fuera una broma. Papá tosió y dejó el cuchillo. Solo eran palabras, cariño, dijo, con un tono demasiado suave, como si estuviera calmando a una niña. No lo decíamos en serio. Mamá asintió rápidamente. Estábamos bromeando, Sofía. ¿Sabes que te queremos? Sus palabras sonaron ensayadas, vacías, como las líneas de un mal guión. Me volví hacia Daniela, esperando. Ella miró su plato y luego soltó una risa aguda y despectiva. Estás exagerando las cosas, dijo, poniendo los ojos en blanco. Esa risa, esa sonrisa burlona, era la misma de la llamada, y me hizo hervir la sangre. Bromeando, aparté mi silla y me puse de pie. Entonces expliquen los miles que transfirieron al negocio de Daniela sin preguntarme. El rostro de mamá palideció y la mandíbula de papá se tensó. Eso fue por la familia, tartamudeó mamá. Pensamos que querrías ayudar. La interrumpí. ¿Ayudar? Mentiste, mamá. Lo llamaste un regalo cuando pregunté. Confié en ustedes, en todos ustedes, y me han estado utilizando. Daniela se mofó, cruzando los brazos. Eres tan controladora, Sofía. Siempre actuando como si estuvieras por encima de nosotros. Sus palabras dolieron, pero no había terminado. Saqué mi teléfono, abrí una aplicación de redes sociales y mostré una captura de pantalla. ¿Controladora? ¿Como esta publicación? Daniela, llamándome una maniática del control tacaña que acapara su dinero. La había encontrado esa mañana, una publicación pública en su perfil criticándome ante sus seguidores. Mamá jadeó. Papá desvió la mirada y la sonrisa burlona de Daniela se desvaneció. Tiré el teléfono sobre la mesa, la captura de pantalla brillando ante ellos. Vi las transferencias, las mentiras, la publicación. Se acabó ser su banco. Papá lo intentó de nuevo, con la voz más alta. Sofía, cálmate. Somos familia. No queremos hacerte daño. Pero ya no podía calmarme. La familia no roba. La familia no se burla de ti a tus espaldas. Los miré a cada uno de ellos, los ojos culpables de papá, las manos temblorosas de mamá,
la mirada desafiante de Daniela. Quiero que se vayan de mi casa, todos ustedes, para mañana. El tenedor de mamá cayó con estrépito sobre su plato. No puedes decirlo en serio, susurró. Daniela se rió de nuevo, esta vez con amargura. Buena suerte viviendo sola, Sofía. Nos echarás de menos. No me inmuté. Me las arreglaré. Hagan sus maletas. Se quedaron sentados allí, atónitos, mientras yo caminaba hacia mi habitación. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Les había dado todo, mi casa, mi dinero, mi confianza, y me lo habían arrojado a la cara. La publicación de Daniela fue la gota que colmó el vaso, la prueba de que nunca me había visto como una hermana, solo como un recurso. Cerré la puerta con llave, me senté en mi cama y abrí mi aplicación de notas. Escribí, se van. Soy libre. La casa seguía siendo mía, y me aseguraría de que siguiera así. Podrían intentar convencerme de lo contrario, pero ya había tenido suficiente. El lunes por la mañana, la casa se sentía vacía. La mesa del comedor donde los había confrontado la noche anterior estaba desnuda. Sin platos, sin voces. Mi papá, mi mamá y Daniela habían empacado sus cosas y se habían ido al amanecer, sus maletas rodando hacia la puerta mientras yo permanecía en mi habitación, evitando las despedidas. Caminé por la sala, notando los huecos, la manta favorita de mamá ya no estaba, las gafas de leer de papá habían desaparecido de la mesa de centro, el cargador de Daniela ya no estaba enredado en el sofá. Se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de Querétaro, un detalle que escuché mencionar a mamá a una amiga por teléfono mientras cargaban el coche. El silencio en la casa era ensordecedor, pero traía consigo un extraño alivio, como si me hubiera quitado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró mientras preparaba café. Un mensaje de texto de mamá, Sofía. Lo sentimos. Nunca quisimos hacerte daño. ¿Podemos hablar? Luego uno de papá, estás exagerando, cariño. Arreglemos esto. El de Daniela era más corto, no tenías que echarnos. Llámame. Sus palabras se sintieron como un tirón, atrayendo a la parte de mí que todavía quería una familia, pero ahora veía a través de ellos. Las disculpas eran demasiado rápidas, demasiado pulidas, como si estuvieran tratando de atraerme de nuevo. Dejé el teléfono, dejando sus mensajes sin respuesta. Ya había escuchado suficientes de sus excusas en la cena, sus débiles afirmaciones de bromear y compartir en familia. No iba a caer en eso otra vez. Al mediodía, estaba sentada en la oficina de una abogada en el centro, un pequeño bufete recomendado por un colega. La abogada, una mujer de mirada penetrante y un bloc de notas, escuchó mientras le explicaba las transferencias, las mentiras, la publicación en redes sociales. Necesitas asegurar tus activos, dijo, tomando notas. Redactaremos una carta de cese y desistimiento para cualquier acceso no autorizado futuro y revisaremos tus derechos de propiedad. Asentí, firmando el papeleo para iniciar el proceso. Mi casa, mi herencia, eran mías, y me aseguraría de que nadie las volviera a tocar. La tranquila eficiencia de la abogada me ancló, un recordatorio de que estaba tomando el control, no solo reaccionando. De vuelta en casa, me quedé en la cocina, mirando el lugar donde mamá había cortado verduras, donde Daniela había navegado por su teléfono. La libertad era real. Podía respirar sin su juicio, sin sus exigencias. Pero me dolía el corazón por lo que habíamos perdido. Recordé a papá enseñándome a montar en bicicleta, a mamá horneando mis pasteles de cumpleaños, incluso a Daniela haciéndome trenzas cuando éramos niñas. Esos momentos se sentían tan lejanos ahora, manchados por su traición. No lloré, pero el dolor pesaba, un recordatorio silencioso de la familia que pensé que éramos. Abrí mi portátil, revisé mi nueva cuenta bancaria y vi el saldo que había protegido. No era solo dinero. Era mi futuro, y lucharía por él. 6 meses después, me mudé a un nuevo apartamento. El lugar era más pequeño que mi antigua casa en Querétaro, pero cada rincón era mío, limpio, tranquilo y libre de secretos. Había vendido la casa, embolsándome las ganancias, y establecí mi vida bajo mis propios términos. Mis días giraban en torno a proyectos de programación,
sesiones de depuración nocturnas y salidas a por café que no cargaban con el peso del drama familiar. Estaba viviendo para mí misma, no para las expectativas de nadie más. Valeria vino una noche, trayendo comida para llevar y una lista de reproducción de canciones antiguas que solíamos poner a todo volumen en la universidad. «Este lugar te queda bien, Sofía», dijo, sonriendo mientras desempacábamos fideos en mi nuevo sofá. Nos reímos, intercambiando historias sobre el trabajo y su último cliente de diseño. No se necesitaron confesiones profundas ni consejos. Era solo amistad, fácil y real, del tipo que casi había olvidado. Supe de mi papá y mi mamá a través de un conocido en común. Apenas subsistían en su apartamento alquilado. No más cenas lujosas ni bolsos de diseñador. Papá había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una ferretería, y mamá vendía sus viejas joyas por internet para pagar las facturas. Su estilo de vida se había desmoronado sin mi dinero para sostenerlo. No me sentí reivindicada, solo distante, como si fueran personajes de una historia que había dejado atrás. La caída de Daniela fue más dura. Su publicación en redes sociales, la que me llamaba controladora y tacaña, le salió por la culata. Amigos y seguidores se volvieron en su contra, señalando su sentimiento de merecerlo todo. Su negocio de moda, ya tambaleante, colapsó por completo cuando su último inversor se retiró. Vi que su perfil enmudeció. No más selfies ni propuestas, solo un fantasma de la imagen que había intentado vender. Mirando hacia atrás, aprendí a confiar en mi instinto. Esa sensación de inquietud, la que había reprimido durante años, estuvo en lo cierto todo el tiempo. Había dejado que el amor me cegara, pensando que la familia significaba lealtad, sin importar qué. Pero la lealtad no significa ignorar mentiras o dejar que la gente te agote. Proteger mi valor, mi dinero, mi paz, mis límites, fue la decisión más difícil pero la mejor que tomé. A cualquiera que esté escuchando mi historia, gracias por seguir conmigo. Me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué habrían hecho ustedes? Compártanlo abajo.